Hola chicos, buenas tardes. Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ruth Gómez, tengo 27 años de edad, soy egresada de la Universidad de Carabobo desde hace 5 años, soy técnico cardiopulmonar y tengo 21 años de vida cristiana. Actualmente me encuentro viviendo en Colombia, Bogotá. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema extraordinario. La semana pasada se estableció la historia de Jesús, es decir, quedó admitida que Jesús realmente sí existió y que caminó sobre la tierra, que hizo un ministerio. Pero ¿qué hay de la muerte de Jesús? Muchas personas afirman que Jesús no murió en las condiciones y en la forma en que la Biblia lo explica, y mucho menos creen de que haya resucitado. Hoy nuestro tema se trata sobre descubrir aquellas, aquellas evidencias o aquellos testimonios que realmente nos comprueban de que Jesús sí murió, crucificado, lacerado y que además de eso resucitó. Si bien es cierto, el ser humano tiene la necesidad de poder tener pruebas y evidencias acerca de aquellas cosas que existen, las que existieron y posiblemente de las que van a existir. Y el tema de Jesús no es una excepción. El ser humano siempre ha buscado el encontrar la verdad si realmente Jesús es real y si realmente todo lo que se dice en la Biblia es cierto. Por eso, hoy les voy a hablar acerca de dos aspectos importantes, ¿sí? Que serían las fuentes históricas, es decir, cómo a través de la historia muchos escritores e historiadores han confirmado la existencia de Jesús y aún su muerte, y las fuentes arqueológicas y escriturarias, es decir, qué es lo que han encontrado los arqueólogos que evidencian que Jesús realmente fue crucificado y lo más importante, que resucitó. Muchas personas, por ejemplo, aquellas que creen en el Corán o que basan su vida en el Corán, piensan que Jesús no murió crucificado, sino que murió de forma natural, ¿sí? Otras personas afirman de que realmente la muerte de Jesús sí fue a través de la crucifixión y fue en manos de los romanos, pero ellos alegan de que esta muerte no tuvo un impacto sobrenatural en el mundo. Y pues realmente esto no es así. La muerte de Jesús marcó un antes y después en la historia. Y marcó un antes y después en tu vida y en mi vida. Si Jesús realmente no fuera muerto en la cruz y no fuera cumplido con el plan perfecto de salvación, tú y yo hoy no existiríamos. Y no existiríamos solamente por la parte física, sino que no existiríamos tampoco porque a nivel espiritual hubo una ruptura. Cuando el hombre pecó, Dios se separó del hombre, pero solamente Jesús podía pagar el precio inigualable por causa del pecado. Solamente a través de Jesús era que podíamos nosotros dar el pago por cada uno de nuestros pecados, de nuestra maldad y de nuestra iniquidad. Por eso les invito a que en los próximos minutos presten atención a aquellas cosas que voy a explicar. Y voy a comenzar con la parte de las fuentes históricas. Las fuentes históricas están divididas en tres. Tenemos las fuentes judías, las fuentes paganas y las fuentes cristianas. Comenzamos con las fuentes paganas, es decir, las fuentes paganas son aquellos historiadores que no tenían nada que ver con Cristo, con la Biblia o aún con lo que se vivió en Roma, es decir, no tenían una creencia basada en Jesús y lo que hizo Jesús en la tierra. Pero ciertamente estas personas, a través de la historia y de todo lo que han estudiado, realmente pues han dejado una evidencia importante de que realmente Jesús sí ha existido. En los testimonios paganos hay muchos, ¿verdad? Pero solamente les voy a nombrar el testimonio de un historiador romano que se llama Cornelio Tácito. Él citó de que realmente Jesús había existido y que había sido crucificado por los romanos cuando Poncio Pilato era el prefecto o era el alcalde de Roma en ese siglo, ¿sí? Entonces, también tenemos las fuentes judías. Las fuentes judías no es que los judíos creían mucho en Jesús, pero por lo menos se acercaban un poco más que aquellas fuentes paganas en cuanto a la creencia de la veracidad de que Jesús existió. Los judíos también pues confirmaban
que Jesús había existido y que realmente sí había sido crucificado. Los judíos que se encargaron de estudiar la historia de Jesús fue Flavio Josefo, que dio alusiones en el Talmud y que constituye la esencia misma de la vida de Cristo en la tierra. Es decir, que en el Talmud se habla acerca de la existencia de Jesús. También tenemos las fuentes cristianas. Las fuentes cristianas son las más numerosas de todas. ¿Por qué? Porque son basadas en aquellos escritos que tenemos en la Biblia que hoy en día podemos leer. Las fuentes judías y paganas no son tan numerosas como las fuentes cristianas, pero estas las podemos leer, como ya les dije, en nuestra Biblia a partir del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios se encargan de explicarnos en absoluto cómo fue la vida de Jesús, cómo fue su muerte y aún qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, qué sintió Jesús al momento de ser arrestado, al momento de ser crucificado, a dónde él se presentó, quienes hablaron con Jesús. Es decir, nos hacen un recorrido completo de la pasión de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Pero no solamente quedan los 4 evangelios, realmente todo el Nuevo Testamento es rico en testimonios y vestigios acerca de Jesús y de su muerte. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, tenemos las epístolas y el Apocalipsis que nos hablan acerca de quién es Jesús. Como estamos hablando de fuentes bíblicas, de fuentes cristianas, voy a ir a la Biblia para que podamos entender un poco más del por qué yo les digo o les hablo de que las fuentes cristianas son las más numerosas y las que tienen realmente una confirmación exacta y verídica de la muerte de Jesús. En 1 Corintios 15:3 dice lo siguiente: en primer lugar, les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Pues aquí, en este versículo de 1 Corintios, hablaba Pablo. Pablo no estuvo en el momento de la crucifixión de Jesús, pero él confirma que aquellas enseñanzas a nivel cristiana que él había recibido, pues le habían enseñado que realmente Jesús se había existido. Y hay 3 puntos importantes que él nombra en este versículo. Él dice que primero se le enseñó que Cristo murió. O sea, ciertamente Cristo sí vivió y murió en la cruz. Que fue sepultado, es decir, que fue llevado a un cementerio y que al tercer día resucitó. Y que su resurrección puede ser comprobada por aquellas personas que se le apareció. Y dicen que Jesús se le apareció primero a Pablo, después a los 12 discípulos y después a la primera de Pedro 3:18. Dice lo siguiente: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Entonces, Pedro era uno de los 12 discípulos. Pedro caminó, comió con Jesús, hizo ministerio con Jesús por durante 3 años. Estamos hablando del mismo Pedro que lo negó cuando a la tercera vez que cantó el gallo. Y Pedro estuvo allí presente. O sea, Pedro es una evidencia o un testimonio fidedigno de que Jesús realmente murió, porque él estuvo en todo tiempo cuando Jesús fue arrestado. De hecho, Pedro fue la persona que le cortó la oreja al soldado cuando fueron a arrestar a Jesús. Entonces, Pedro es uno de los testimonios y lo dejó por escrito. También estos 2 versículos que le acabo de leer, el de 1 Corintios y el de 1 Pedro, fueron versículos que se escribieron antes de escribirse los 4 evangelios, es decir, antes de que se escribiera Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces quiere decir que realmente lo que se relata en los 4 evangelios es fidedigno, es verdadero. Luego de hablar de las fuentes históricas, voy a hablarles un poco acerca de las fuentes arqueológicas y escrituras. Los arqueólogos encontraron evidencias realmente fuertes y contundentes acerca de Jesús. En primer lugar, tenemos el pretorio. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pretorio?
El pretorio es el lugar donde vivía Poncio Pilato. Es decir, es algo así como la Casa Blanca de Estados Unidos o como el Palacio de Miraflores en Venezuela. Es el lugar donde vive el presidente, el alcalde o la persona encargada interinamente del país. En ese momento, cuando Jesús fue crucificado, Poncio Pilato era el alcalde o era el prefecto de Roma. Resulta que en los años 1927 y 1932 salió a la luz un enlosado muy grande que medía más o menos 2.500 metros cuadrados y que tenía entre medidas de espesor grueso y largo más o menos entre 1.50 centímetros a 2 metros de largo y de espesor 50 centímetros. O sea que era un enlosado bastante grande. Y cuando estas personas encontraron este enlosado, se dieron cuenta de que este enlosado pertenecía a la casa o a la casona, la realeza de Antonia. La realeza de Antonia era donde estaba ubicado el pretorio, es decir, donde fue el lugar donde Jesús estuvo, donde fue condenado y enjuiciado. También hubieron unos arqueólogos en el mes de junio de 1968. Ellos estaban viendo y evaluando un terreno para hacer una construcción, para hacer una obra más o menos grande, y resulta que en este terreno se dieron cuenta que antiguamente había sido un cementerio y era el cementerio de Jerusalén, es decir, el cementerio donde fue enterrado Jesús. En este cementerio consiguieron alrededor de 35 osarios, es decir, 35 cuerpos ya descompuestos, solamente quedaba el esqueleto, de 35 hombres que fueron muertos en una revuelta en Roma. Encontraron el cuerpo de una mujer que fue muerta a golpes, encontraron el cuerpo de 2 niños que murieron por estado de inanición, es decir, por estado de desnutrición, de deshidratación, pero no encontraron el cuerpo de un hombre de 33 años que había sido flagelado y crucificado. Esto los llevó a ellos a darse cuenta que el cuerpo de Jesús no reposaba en este cementerio, que fue donde él fue llevado después que lo bajan de la cruz. Entonces, esto nos da la seguridad y la certeza que ciertamente Jesús sí resucitó al tercer día, como dicen las escrituras, como lo comprueban las escrituras. Luego tenemos también el descubrimiento a través de unos arqueólogos del sudario en París. Después de mucho tiempo, pues ellos nos explican cómo esta pieza llegó hasta París, pero ciertamente la consiguieron allá. Y el sudario, les voy a explicar un poco de qué se trata el sudario o qué es el sudario. El sudario es una tela grandísima, blanca. Esta tela se usaba en la antigüedad, o sea, en el momento cuando Jesús murió, se usaban para que cuando las personas morían, esta tela se envolvía el cadáver, ¿verdad? Y el cadáver era bañado en mirra, incienso y especies aromáticas. Como en ese momento no existía la morfina, no existía el morfol, no existía el formol, no existía nada de esas cosas como para poder mantener por unos días la descomposición del cuerpo. Entonces ellos usaban aceites, usaban mirra, usaban incienso para poder perfumar el cuerpo de la persona para que no oliera feo y lo envolvían en esta tela. Luego de ser envuelto, la persona se llevaba hasta la urna, hasta la tumba, y la tumba no es como las de ahora, que son subterráneas, sino que era especie de una casa hecha en piedra y se tapaba con piedra, ¿sí? Y pues allí los familiares podrían ir a visitar el cadáver, podrían visitar la tumba. Este sudario tiene impresa en él, o sea, en la tela quedó impresa 2 imágenes, una amarilla oscura y otra amarilla clara, de la parte trasera y delantera de un cuerpo de un hombre que había sido flagelado. Y también estas imágenes están puestas o colocadas cabeza contra cabeza. Es decir, que este sudario evidencia que
el cuerpo de Jesús realmente estuvo envuelto con esa tela y quedó marcado literalmente el cuerpo, quedó marcado las flagelaciones, quedó marcado su cuerpo completo desde la cabeza hasta los pies y se evidencia que en las manos, las manos quedaron impresas de esta forma, es decir, el pulgar quedó hacia la palma de adentro, porque a nivel médico, que más adelante en el próximo tema se los van a explicar, a nivel médico, pues Jesús, cuando le pusieron los clavos en las manos, los pulgares se le fueron hacia la parte interna de la palma. Y eso es lo que aparece realmente en el sudario. Corresponde a la imagen de un hombre que fue flagelado, que fue crucificado, es decir, a la imagen del cuerpo de Jesús. Muy bien, después de haber explicado las fuentes históricas y las fuentes arqueológicas acerca de la muerte de Jesús, es importante que entendamos la importancia de la muerte de Jesús para cada uno de nosotros y para la humanidad entera. La muerte de Jesús tenía que ser necesaria. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores y el pecado nos separa de la muerte de Dios. Y la única forma de poder pagar la deuda por causa del pecado, de pagarla a Dios, es la muerte. En la Biblia dice que el pecado es muerte, ¿sí? Entonces era la única forma en que se podía pagar el pecado. Y el ser humano, como es imperfecto, está lleno de maldad, no puede pagar el costo o el precio del pecado porque es muy alto. Entonces Dios tuvo que idear un plan de salvación perfecto y este plan de salvación incluía la muerte de Jesús. ¿Por qué la muerte de Jesús? Porque la muerte de Jesús era necesaria para el perdón de pecados, porque se iba a regar la sangre de Jesús en la cruz, que era una sangre santa, pura y limpia, la sangre del cordero inmolado. Era lo único que podía traer el perdón y aún acercarnos a nosotros, a Dios. ¿Qué pasa? Cuando Jesús muere en la cruz, sucede algo llamado expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es satisfacción, pero no satisfacción como lo sentimos nosotros los seres humanos, o cuando comemos algo y decimos, qué rico está esto y esto satisface mi necesidad, sino habla de una satisfacción de intercambio. Como les decía, no podemos pagar el precio por el pecado porque era muy alto. Y Dios estaba, eh, tenía ira por el pecado que había en la humanidad. Dios ama el pecado, es decir, Dios te ama a ti y a mí, pero aborrece el pecado. Y por causa del pecado estábamos lejos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, estábamos lejos de la presencia de Dios, el ser humano no podía comunicarse con Dios. Y Jesús hizo la expiación. La expiación fue un intercambio, o sea, simplemente Jesús, en vez de permitir que la humanidad entera muriera y dejara de existir para cubrir el pecado, Jesús realizó la expiación. La expiación simplemente fue un intercambio. En vez de morir la humanidad entera o morir tú y yo por nuestros pecados, Él decidió ir en lugar de nosotros. Al Jesús hacer esto, morir en la cruz, pues obviamente la ira de Dios fue saciada. Pero esto le costó a Jesús un alto precio. No fue solamente el precio de las burlas, no fue solamente el precio de la flagelación, que más adelante en el tema que viene, pues ustedes van a poder entender un poco qué fue lo que sufrió Jesús a nivel anatómico, a nivel fisiológico, algo que cualquier ser humano no podría soportar, pero él por ser 100% Dios, 100% hombre, pues pudo soportar todo esto. No solamente sufrió a nivel físico, sino que también sufrió a nivel espiritual, pues él tenía que separarse de Dios, porque él se convertía en maldición, se convirtió en pecado para poder simplemente garantizar la salvación del mundo entero. Aparte de la importancia de la muerte de Jesús, también quizás podrías preguntarte, pero ¿acaso era totalmente necesario? ¿O qué trae de beneficios para mí la muerte de Jesús? Pues hay 4 puntos importantes que son ineludibles. Vida en abundancia, como lo dice la Biblia.
ahora podemos acercarnos al Padre, ahora podemos ser perdonados por cada uno de nuestros pecados, porque somos imperfectos y todos los días vamos a pecar. Pero sabemos que gracias a la muerte de Jesús y a la sangre de Jesús que limpia todo pecado y que limpia al ser humano de todo pecado y maldad, hoy podemos estar en la presencia de Dios, de disfrutar de disfrutar de vida eterna y de disfrutar de vida en abundancia. Chicos, un placer poder haber compartido con ustedes el día de hoy. Espero que el Espíritu Santo y que este tema haya sido revelado a sus vidas y que toque sus corazones y que ustedes puedan entender que realmente el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección fue algo realmente sobrenatural, que cambió la historia y la convirtió en un antes y un después de Cristo, y que realmente el ser humano necesita de Jesús para poder tener una vida plena y con propósito. Le mando muchos besos y muchos abrazos. Que Dios los bendiga. Chao.